decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, doctor Fidel Rojas Vargas, ponente de esta noche. Abogados, tengan todos ustedes muy buenas noches. Quiero invitar al público asistente a ponerse de pie para poder entonar nuestro himno al Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Viva el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Pueden tomar asiento. Invitamos a nuestro decano para que dirija las palabras de salud y bienvenida al doctor Fidel Rojas Vargas. Doctor Fidel Rojas Vargas, auditor de esta noche, estimados colegas, público presente. Yo quiero agradecer en realidad al doctor Fidel Rojas por esa predisposición de responder el día de hoy. Él regresa en vuelo de cuarto para las 10, porque el día de mañana él está haciendo un informe oral porque él es defensor de Gregorio Santos, presidente regional de Catamarca. Entonces, espero la predisposición del doctor a apoyar a nuestro colegio. Unos 92 años conversábamos, y yo quiero en realidad resaltar y quisiéramos, antes de leer la operativa, dar un fuerte aplauso al doctor Fidel Rojas. El doctor Fidel Rojas Vargas es abogado penalista, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conferencista, además es autor de libros y artículos en materia penal. No podemos decir más, pues todos ya lo conocemos. Brindémosle un fuerte aplauso al doctor. Queremos invitar al doctor Fidel Rojas Vargas para que diserte el tema lavado de activos y delitos contra la administración pública. Nuevamente, fuerte los aplausos para él. Muy buenas noches, muchas gracias al señor decano por esta invitación, a ustedes por estar aquí para dialogar sobre un tema que en la actualidad es bastante
palpitante, un tema de mucha incidencia, una temática que está ya expandiéndose a nivel nacional y que involucra a políticos, empresarios, personas, familiares de políticos, de empresarios, de funcionarios, de personas indistintas. El tema del delito de lavado de activos, un delito omnicomprensivo, con una tipificación diversa, con aspectos muy especiales en el ámbito procesal, con implicancias en materia de derechos penitenciarios y que está siendo utilizada en forma muy recurrente por los órganos de persecución penal, la Fiscalía, la Procuraduría y también por el órgano que administra justicia. El delito de lavado de activos es hoy en América Latina y en otras partes del mundo la línea de bandera de la política criminal en la lucha contra los dineros ilícitos obtenidos a través de diversos comportamientos delictivos. Se trata de cerrarle el círculo a los sujetos que delinquen y obtienen ganancias, créditos, bienes a través del delito. Es un delito moderno, un delito de neodelincuencia que su protagonismo surge a partir de los años 90, por tanto es un tipo penal joven, ya tiene una juventud, ya tiene una mayoría de edad y ahora se muestra sumamente vigoroso, lozano, que puede llegar incluso a excesos en su aplicación por parte de los operadores jurídicos. En el Perú y también en toda América Latina, igual sucede en Buenos Aires, en Argentina, en Colombia, en México, se pueden apreciar tres líneas, tres escenarios en los que la delincuencia se materializa con características bastante similares. Uno de ellos es el tema del protagonismo social, mediático también, de los delitos violentos y patrimoniales tradicionales. Esto es la repotenciación de los delitos convencionales que ha originado una política determinada que se llama la política criminal de seguridad ciudadana. Los delitos como los robos, como los asaltos, como las raterías, como las amenazas, está involucrado en ese repotenciamiento de la criminalidad tradicional, ¿no? Lima y la mayoría de países latinoamericanos viven momentos de suma inseguridad, ¿no? A lo que se suma los temas de corrupción policial, inoperancia de las vías previas de control. Esto origina una primera línea, una primera orientación de la delincuencia actual. Empleo la palabra, la repotenciación de los delitos tradicionales violentos y de apoderamiento que afectan la seguridad de los ciudadanos. En segundo lugar, tenemos la irrupción y la difusión alarmante de los delitos de criminalidad organizada. Delitos que tienen que ver con conductas ilícitas de alto rendimiento económico. A diferencia de la primera línea de orientación de la política criminal, que se centra más en delitos violentos y en delitos patrimoniales menores, esta segunda orientación de la delincuencia en el Perú tiene que ver con delitos de alto rendimiento económico y que son gestionados ilícitamente a través de organizaciones criminales. Lavado de activos, tráfico de drogas, comercialización de órganos y tejidos, trata de personas, etc. Este segundo escenario de actividad delictiva es el que nos va a tomar la presente noche que hoy día estamos acá juntos para analizarlo. Y hay una tercera línea de actividad delictiva bastante opacada
bastante disminuida. Es lo que se llama la política criminal tenue, la retirada del derecho penal ante los delitos económicos. En nuestro Código Penal ya no tenemos el delito de monopolio, no tenemos los delitos de concertación de precios, no hay delitos que tengan que ver con la afectación a la libertad de competencia, a la publicidad desleal. Esos actos que los teníamos en el Código del 91 han sido sacados del Código Penal y han sido considerados irregularidades de corte administrativo. Han sido enviadas a las leyes de Indecopi y otras normas que regulan estos ilícitos. Pero el derecho penal, a contrapeso de lo que sucede en la repotenciación de la delincuencia tradicional y a la irrupción y masificación de los delitos de crimen organizado, la política criminal peruana se muestra tenue, y no solo tenue, sino que abdica de la injerencia punitiva en los famosos delitos económicos, la especulación, los delitos de monopolio y los otros que acabo de mencionar no merecen la atención del derecho penal. Esto marca una línea, en cierto modo, bastante peculiar de nuestra política penal peruana. Énfasis sobre criminalizaciones, castigos ejemplares, medidas preventivas severas en materia de delitos violentos y en materia de delitos de crimen organizado, pero muy tenue, muy laxa, muy benévola y descriminalizadora la línea política criminal en materia de delitos económicos. A lo que se une el hecho de que en el Perú todavía no se reprime a las personas jurídicas como autores de delitos, que es una línea de política criminal asumida ya en una buena cantidad de países y que se muestra mucho más eficaz que la persecución de personas individualizadas, la persecución de las personas jurídicas. Una persona jurídica que sea llevada al banquillo de los acusados como persona jurídica, obviamente representada por sus representantes legales, pero es la persona jurídica la que sufre lo que se llama la anatemización, la que sufre la divulgación de su mal nombre en el ámbito mediático y en el ámbito empresarial. Una empresa tiene que cuidar mucho su patrimonio del nombre, de la buena fama que debe tener la empresa en el tráfico jurídico comercial. Imagínense lo que supone un proceso penal por contaminación ambiental a una empresa, llevarle a los tribunales. Eso afecta sensiblemente la actividad de la empresa y esto les obliga a reconducir sus actividades bajo estándares internacionales. Pero en el Perú la política criminal no quiere adoptar esa línea de enfrentamiento frente a los delitos económicos. Muy bien, hay algunas constantes que en el Perú se están produciendo, en el Perú de ahora, en el Perú de estos años de la segunda década del tercer milenio. Constantes que se manifiestan, que están presentes en los escenarios de delincuencia violenta y patrimonial y también en los escenarios de delincuencia del crimen organizado. La primera constante es la exacerbada confianza en las posibilidades del ius punendi. El derecho penal se ha sobredimensionado. El derecho penal se ha convertido en un monstruo en el que los artículos se han ensanchado, han engordado, se han derivado múltiples modalidades delictivas del tipo base, se han incrementado las agravantes en forma desmesurada, en cambio las atenuantes brillan por su ausencia, o son mínimas. Esta exacerbada confianza en las posibilidades de enfrentar el delito a través del Código Penal es una constante en el Perú. El acudir a la criminalización y al incremento de penas marca definitivamente la política criminal peruana. Y al lado de esto, en contraparte a esta confianza excesiva en las posibilidades del derecho penal, se presenta lo contrario, la crisis del sistema de garantías. El derecho penal peruano moderno es un derecho penal peruano que avanza por encima de los principios fundamentales del derecho penal y de los principios procesales. Principio de legalidad sumamente decaído, el principio de culpabilidad cede su espacio frente a la presunción de inocencia en delito de lavado de activos, por ejemplo,
la intervención de los jueces y fiscales ya no se halla sujeta o supeditada a lo que la norma establece. Los jueces y fiscales interpretan bajo su perspectiva muy particular las normas jurídicas e incluso dejan de aplicarlo cuando intereses institucionales, mediáticos o sociales así lo exigen. Esta crisis del sistema de garantías y este no respeto por las normas por parte de los operadores jurídicos se conoce en el mundo de la filosofía moderna como el de la derrotabilidad de las normas. Las normas jurídicas, ya sean penales, procesales, laborales o de otro ámbito, ya no rigen la actividad de los funcionarios encargados de aplicarlas. Los funcionarios están más interesados en la opinión mediática, están más interesados en las consecuencias de sus decisiones y también en algunos casos están interesados en saber si su decisión les asegura permanencia en el cargo. De modo tal que frente a situaciones difíciles, el juez o el fiscal siempre analiza mi situación, cómo queda. ¿Voy a ser procesado por OCMA o la Fiscalía Suprema si es que tomo esta decisión? La persona tiene la razón, pero la razón no es suficiente. Hay que incrementar también ahí el análisis de las razones de los fiscales y de los jueces para adoptar sus decisiones. Entonces, este fenómeno nuevo, que ya lo estudió Hart en su obra ¿Qué es el derecho?, este fenómeno nuevo está marcando la conducta de los fiscales y de los jueces en general, y no solo de ellos, de los operadores jurídicos en general, procuradores, también abogados. Bueno, en el caso de los abogados siempre se han entrenado y son expertos en buscarle fisuras a la norma. En ellos, el tema de la derrotabilidad de la norma es una especie de estrategia de argumentación. El abogado siempre va a tratar de buscar o eludir la aplicación de las normas. Claro, su intervención del abogado correcto siempre va a estar en función a derecho y a justicia, pero es trabajo de siglo de los abogados de encontrarle la interpretación adecuada y acorde a sus intereses de las normas penales. Pero eso no pasaba con los jueces y fiscales. Los jueces y fiscales tenían que basarse en el contenido de las normas, en su contenido textual o en su contenido literal. Contenido literal es aquel contenido que resulta de la interpretación de la norma. Pero los jueces, en este mecanismo de la derrotabilidad de las normas, ya no creen en las normas. Las normas cumplen solamente un referente, un papel de referente. Son puntos a tomar en cuenta donde priman más otro tipo de interés. Por eso, cuando en una ocasión, el año pasado estuvo aquí el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, cuando hablaba acerca de por qué los jueces dictan prisiones o medidas coercitivas que no cumplen los requisitos de la norma procesal, él decía, lo que pasa que los jueces, a los tres clásicos requisitos para establecer una medida coercitiva personal, elementos de participación o autoría, pena probable superior a tanto, peligro de fuga, Zaffaroni decía, el juez agrega un cuarto requisito, que es su requisito, ¿no? La toma de decisión me asegura que yo permanezca en el cargo o cuestiona mi permanencia en el cargo. El juez, según Zaffaroni, toma muy en cuenta este último requisito para tomar decisiones. ¿En qué medida, en qué cantidad? Ese es un tema que debería ser trabajo de los investigadores, de los criminólogos, para determinar en realidad la toma de decisión en medidas coercitivas, cuánto se basa en la norma, en la interpretación de la norma, cuánto se basa en las necesidades, aprehensiones o temores de los jueces y también de los fiscales, ¿no? También obviamente de los procuradores. En el caso de los procuradores todos sabemos que ellos no gozan de la libertad de análisis, de la posibilidad de tomar distancia de lo que establezcan los órganos de control. Ellos están obligados a plantear su denuncia, a apelar de la misma, a pedir cantidades siempre muy elevadas de reparación civil, porque si no, obviamente son objetos de control o pueden ser sacados del ámbito
del ejercicio funcional. Entonces, esta primera característica, esta constante que se observa en el escenario político, criminal y práctico peruano de la crisis del sistema de garantías y de la derrotabilidad de las normas, es ya en el Perú una realidad. Y eso explica por qué muchas veces la toma de decisión de fiscales y jueces no se basa en la norma, sino que en una buena cantidad de casos contraviene lo que dice la norma, o soslaya u omite los textos normativos con base a una serie de argumentos. Jueces que interpretan la norma complementándola, haciéndola hablar más allá de lo que la norma quiere enviar el mensaje comunicativo. Este es el tema de la derrotabilidad de las normas. Una segunda constante que se observa en la práctica de la justicia peruana es el endurecimiento de las medidas coercitivas personales y el remarcamiento de la finalidad retribucionista de la pena. El endurecimiento en la aplicación de las medidas cautelares personales, de la prisión preventiva, por ejemplo, se nota ahora con bastante énfasis en tema de alcaldes, de gobernantes regionales, de políticos, de empresarios. La prisión preventiva se ha convertido en la primera línea de enfrentamiento cautelar que tienen los jueces consigo. Ya no se analiza la necesidad de la medida, la indispensabilidad de la misma, es decir, si hay otras medidas más adecuadas, menos onerosas, menos graves que una prisión preventiva. El juez de frente entra a analizar la pertinencia de la prisión preventiva sin hacer análisis de necesidad de la misma, de que existan otras vías que logren los mismos efectos. Entonces, aplica prisión preventiva a diestra y siniestra. Ese es un tema que tiene que corregirse, ¿no? Este derecho penal preventivo, en el que se endurecen las medidas coercitivas, no habla bien de un sistema democrático en la aplicación de las normas cautelares. Tendrían que darse todos los elementos que plantea la norma procesal. Pero como ya se escucha, como hay directivas de la Corte Suprema y como los fiscales constantemente lo han señalado, prima en el Perú ya no el peligro de fuga, sino la pena alta que podría recibir el procesado. Esto ha originado que los fiscales, por lo general, imputen una gran cantidad de delitos, o por lo menos imputen delitos de alta penalidad: asociación ilícita, cohecho, corrupción. Con esas tres morfologías delictivas ya tienen más de 30 años de pena privativa. En esas circunstancias, al juez no le va a interesar el peligro de fuga. Dirá, sí, efectivamente la persona tiene trabajo, tiene arraigo, no se ha demostrado que haya faltado a las invitaciones, a las primeras diligencias, pero sin embargo, las penas son muy altas. Lo que hace razonable que este señor, como la pena que se le va a aplicar es alta, se dé a la fuga. Por lo tanto, fijo prisión preventiva. Esta es una de las características y de las constantes que se están produciendo en el derecho penal y procesal peruano, sumamente inquietante y peligroso. Los jueces que ya no valoran presunción de inocencia, sino que adelantan culpabilidad diciendo probablemente va a ser condenado. Este tema pone de manifiesto entonces una constante que hay que analizarla, que hay que tratar de moderarla en la mentalidad de los operadores jurídicos. Una tercera constante que se observa en los procesos penales es el sobredimensionamiento de los intereses de las víctimas institucionales. Víctimas institucionales son aquellas víctimas que tienen que ver básicamente con la administración pública, con el Estado. En los delitos de cohecho, de corrupción, de peculado, las víctimas institucionales han sobredimensionado su actividad, su representación y sus peticiones. Una persona comete un delito de cohecho
de 1.000 soles, el procurador pide una reparación civil de $100.000. O sea, el sobredimensionamiento de las expectativas de las víctimas institucionales es una constante que también se manifiesta en el caso del Perú. La persona ha cometido un delito, por ejemplo, en el ámbito de los homicidios. La persona comete un homicidio, el juez ¿cuánto le fija o el fiscal cuánto le pide de reparación civil? 20.000, 30.000 soles. En cambio, la persona comete un delito de colusión, de peculado, que importa unos 200.000, 300.000 soles. ¿Cuánto le pide el procurador, el fiscal o el juez? Concretiza una reparación civil de 1.000.000 de soles. O sea, este contraste entre las expectativas de las víctimas institucionales públicas y las expectativas de las víctimas tradicionales e individualizadas es una constante ahora en el caso de la justicia penal peruana. Esa contradicción, ¿no?, prima más los intereses de las instituciones que los intereses de las víctimas de un homicidio, de lesiones, de una violación. Este sobredimensionamiento, esta exacerbación no es razonable. Desde la perspectiva cuantitativa de la reparación civil, las víctimas institucionales formales se han convertido en las víctimas más onerosas en el ámbito de la justicia penal. Hasta ahora no encontramos, por ejemplo, que en un caso de violación sexual se establezca una reparación civil de 1.000.000 de soles. Si salimos de las ciudades o vamos a los pueblos pequeños, la reparación que pide el fiscal es 5.000, 2.000, 3.000, 10.000. Pero aquí, en un peculado, ¿cuánto pide el fiscal de reparación? Por encima del 1.000.000 de soles. Esto es lo que se llama el fenómeno del sobredimensionamiento de los intereses de las víctimas institucionales. Una cuarta constante que también se observa en el Perú es la politización e instrumentalización del derecho penal. ¿Quieres tirarse abajo? ¿Quieres tirarte abajo a ese candidato? ¿Quieres sacarle del juego electoral al alcalde, al presidente regional? No hay problema, le clavamos una denuncia penal. Hacemos la denuncia bien hecha y le iniciamos, hacemos que obviamente el fiscal analice y el fiscal considere de que hay ciertos elementos y le iniciamos la vida, le inmersamos al funcionario en los altibajos, en la desestabilización monstruosa que supone un proceso penal. ¿Qué funcionario no tiene procesos penales en el Perú? Sobre todo si están en esas áreas muy sensibles de alcaldes, de gobernantes regionales, de ministros. Obviamente que la instrumentalización del derecho penal es una perversión de los fines del derecho penal. El derecho penal no puede ser utilizado para interferir en la vida política, para utilizarlo como mecanismo de venganza. Y lamentablemente el sistema penal se presta para eso. Sucedía algo parecido con las violaciones sexuales. ¿Quiere dañarle la vida a un ministro? ¿Quiere dañarle la vida a un funcionario? No digo a una persona normal, corriente. Denúncialo por violación sexual. ¿Verdad? Sal de la casa, tú señorita que trabaja en la casa, salga de la casa gritando, ¿no? Arránquese la ropa y diga, mi patrón me quiere violar o me ha violado, y que su patrón sea un funcionario, que sea un juez, un fiscal, un gobernante. Se le arma la vida, se le hace la vida imposible a ese funcionario por años. Y muy probablemente el fiscal pida prisión preventiva. ¿Cuánto de verdad hubo en eso? En el caso que estoy hablando, se instrumentaliza el delito para causar daño. Esta tesitura, esta sensible naturaleza manipulable de las normas penales es un tema que tiene que corregirse. Estamos en un proceso penal, los jueces van a dictar sentencia. Quienes han sido jueces o fiscales que no han sido ratificados por el Consejo de la Magistratura han vivenciado esto. Se está produciendo el proceso penal, se está para emitir sentencia y días antes alguien hace llegar un documento, ¿verdad?, en la que narran cosas increíbles de ese funcionario, de ese juez o de ese fiscal. ¿Eso qué les genera a los jueces? Les genera una sensación extraña
de, a lo mejor esta persona ha cometido esos delitos. Y se genera en los jueces un tema que lo estoy estudiando para darle forma, de razones extrajurídicas, extranormativas, basadas en intuiciones, en presentimientos negativos. Y si es verdad lo que están diciendo en esa denuncia, en ese panfleto que me han hecho llegar, eso ha acortado la vida funcional de muchos fiscales, de muchos jueces, que llega al consejo días antes de denuncias, días, 2, 3 días, que imposibilita que el investigado, que el ratificado se entere de esos cargos y le suelta los cargos el día de la entrevista. Y eso motiva que no lo ratifiquen o que lo sancionen. Esto genera entonces lo que se llama la instrumentalización del ámbito disciplinario. En materia penal, la instrumentalización del derecho penal es una realidad en el Perú. Calculamos qué tiempo demora una investigación con el nuevo código. 8 meses. Sabemos que el proceso electoral va a ser de acá a un año y medio, pues formalicemos la denuncia para que vaya avanzando. De modo tal que meses antes se da el control de acusación y antes de que este señor se presente ya está condenada. En el Perú, doctores, existen, esta no es una constante, pero es una característica, grupos de abogados mafiosos encargados de estudiar mecanismos de malogramiento de la vida de los funcionarios, servidores y de las personas en general. Personas que te dicen, ¿a quién quieres involucrar en un delito? Vamos a hacer el delito. Vamos a utilizar determinados resortes en la administración pública para que nos acepten nuestra denuncia. Vamos a crear las pruebas y formulamos la denuncia. Sujetos inescrupulosos que están metidos en ese negocio de la fabricación de delitos y fabricación de procesos. Y lamentablemente puede que en esta lógica perversa algunos fiscales o algunos jueces sean presa de estas emboscadas que hacen estos sujetos, que formulan denuncias con verosimilitud de prueba, hasta que se demuestre en apelación, hasta que la absuelvan, y el chico o la persona está con la vida malograda. No hay nada más desestabilizador que un proceso penal. Jueces y fiscales que viven el drama de los procesos disciplinarios pueden dimensionar en un 20% lo que es un proceso penal. Te aísla, te rotula, hace que tu familia viva momentos terribles, hace que tus hijos que están en el colegio se sientan discriminados, a ti te altera la vida, hace que si no tienes una buena relación con tu pareja, los problemas familiares se acentúen, te destroza económicamente. Muchas veces te lleva a la adicción a las drogas para mantenerte y te destruye familia. Un proceso penal, y ahí viene lo que se llama el derecho penal como última ratio, o sea, como última medida, como medida sana, pero analizando otras probabilidades. Lamentablemente en el Perú vivimos un derecho penal de primera ratio, de máxima ratio, de máxima intervención, todo el derecho penal, desde la no rendición de cuentas hasta el uso del vehículo, hasta el uso de la fotocopiadora, puede ser derecho penal. Las denuncias por violación, las denuncias por cohecho pueden ser considerados de inicio como elementos razonables para iniciar investigaciones. Y pobre de aquel fiscal o de aquel juez que no entre en este juego de instrumentalización perversa del derecho penal, porque le cae ojo más la opinión mediática, los grupos de control. Esta constante, una quinta constante, es de que la justicia en el Perú vive en un escenario de miedo. Los miedos de los fiscales, de los jueces y de los procuradores. Tiene usted razón, doctor, pero no puedo hacer otra cosa. ¿Verdad? El procurador le dice, ¿pero por qué va a apelar usted, señor? Ya prescribió la causa. Clarísimo, el pueblo está declarando, no tengo que apelar, porque es mi deber apelar. Si no apelo, ¿qué sucede? Pues arriba me van a sancionar. Esa es la política, esa es la filosofía y la lógica del miedo que ha ingresado en el ámbito de la justicia penal. Por eso yo siempre digo que para ser juez hay que ser no solamente una persona formada, capacitada,
no solamente sabia y prudente para tomar decisiones, sino también hay que ser valiente, ¿verdad? Para pararle el macho, como se hizo pararle el caballo, a aquellos sujetos que quieren utilizar a los jueces y a los fiscales. Una quinta constante que se está observando, sobre todo en el delito de lavado de activos y en los delitos de crimen organizado, es el retorno a prácticas inquisitoriales en la investigación del delito. Una de esas prácticas inquisitoriales es lo que se llama la colaboración eficaz. La colaboración eficaz tiene sus méritos. Es un poderoso mecanismo para asustar y para desarticular organizaciones y para lograr delaciones. Dentro de lo positivo para luchar contra el crimen organizado, no hay que perder de vista que ese positivo se basa en métodos inquisitoriales del miedo. Si no colaboras, ¿qué le dice el fiscal? Te aplico la pena más alta. Si colaboras, te aseguro, te prometo y te aseguro que no vas a ir a prisión. Así las penas sean altísimas. Mientras más colabores, mientras más delaciones, más destrocemos la organización criminal, tú tendrás una mayor posibilidad de no ir a cárcel. Y entonces, ante esa oferta, obviamente que los colaboradores eficaces involucran a personas y pueden agregar cosas o involucrar a personas inocentes para mejorar sus bonos en materia de beneficios penitenciarios o procesales. Este retorno a prácticas inquisitoriales en la justicia penal tiene que ver con el uso de testigos secretos. Con el uso de testigos secretos para lograr prisiones preventivas, de testigos secretos para configurar acusaciones, de testigos secretos para sentencias. Los testigos secretos eran típicos, son típicos de la época inquisitorial, en la que al procesado nunca se le hacía saber quién era la persona que le acusaba. Simplemente se le involucraba en el delito de homicidio, pero no se decía quién era la persona que denunciaba. De corrupción, no se decía quién era. De sacrilegio, se le acusa a usted de estar leyendo libros contrarios a la Biblia. ¿Pero quién me ha imputado? No, señor, no es necesario que usted sepa. Porque si usted sabe, usted va a ir, como usted, a leer libros contra la Biblia, es un réprobo y probablemente esté en pactos con el diablo, es probable que contamine a la fuente de prueba. Esas prácticas inquisitoriales han regresado a través de la famosa colaboración eficaz y el empleo de testigos secretos. Es que esa es una forma de luchar contra el crimen organizado eficaz, lo es, pero eso no debe negar que estamos acudiendo a instituciones típicas de épocas oscurantistas que el derecho penal ya no superó. Se ha tenido que acudir a estos institutos inquisitoriales para plantear luchas eficaces contra el crimen. ¿En qué medida eso es adecuado? ¿Es prudente? Ese es un tema que habrá que analizar. Los jóvenes fiscales se sienten muy felices de estar destrozando organizaciones criminales, lo cual está muy bien, acudiendo a estos mecanismos. El problema es que esto se puede masificar y puede crear una conciencia que la lucha contra el delito se puede hacer a cualquier costa, a cualquier precio, y eso no es correcto. Los fiscales pueden, en su mentalidad de análisis del delito, llegar a extremos. Ya las garantías no interesan. Ya los principios son temas que pertenecen al ámbito solamente del discurso. La práctica fiscal y judicial no se basa en principios, quiere eficacia. Y en esa eficacia podemos acudir a métodos inquisitoriales. La utilización de información privilegiada, de uso solamente del fiscal, que no se comparte con la defensa. Ese es otro método inquisitorial que está en el ámbito del retorno a esas prácticas del siglo XVII para abajo. El fiscal, cuando formula su denuncia, cuando pide prisión y cuando formula acusación, te da extracto de la información que tiene, pero no te brinda la información de dónde lo ha obtenido, porque dice, eso sería obstaculizar la investigación, y se niega a brindar esa información. Del fiscal garantista que el Código Procesal Penal planteó, estamos llegando
por una no razonable ponderación de estas medidas a un fiscal inquisidor. Si ustedes repasan, doctores, la historia de lo que significó la Inquisición en Europa y en América, se darán cuenta que estas prácticas se empleaban constantemente en esos años aciagos de la historia del derecho de los siglos XVI, XVII y XVIII. La utilización de información privilegiada y la prohibición de su uso por la defensa está generando una afectación intensa del derecho a la prueba y del principio de igualdad procesal de armas. No es posible que el fiscal, que el Ministerio Público maneje tanta información que lo emplee contra el procesado para merecer del juez una prisión preventiva o una sentencia condenatoria. Eso afecta a las bases de un derecho penal moderno, de un derecho penal formado en la idea del debido proceso. Pero lamentablemente eso ya forma parte de la lógica de lucha contra el crimen organizado. Trasladar esas prácticas inquisitoriales a delitos comunes sería ya el eclipsamiento del derecho penal peruano. Utilizar testigos claves en un tema de violación sexual, en un tema de robos, en un tema de interceptación telefónica. Esperemos no llegar a esos extremos, ¿verdad? La lucha contra el crimen organizado, contra organizaciones criminales, parece que encuentra su justificación en estas prácticas inquisitoriales. Pero hay que colocarle límites, ¿verdad? Hay que ponderar, no siempre tiene que ser así. Los derechos de la defensa tienen que ser respetados también. Dentro de estas prácticas inquisitoriales tenemos el uso de la litigación oral para masacrar, para tirarse abajo, para desacreditar y para eliminar los medios de prueba de parte de la defensa. Fiscales bien entrenados en litigación oral logran en las audiencias que se declaren impertinentes, inconducentes y no útiles los medios de prueba presentados por la defensa. Al contrario, fiscales no instruidos en técnica de litigación oral pueden sufrir serios reveses al querer introducir sus medios de prueba. Las técnicas de litigación oral se están convirtiendo en un mecanismo de desigualdad procesal. En Lima es frecuente, cuando ustedes vayan a las salas supremas, observar que el fiscal pocas veces dice: señor, a mí me interesa que la defensa ingrese al proceso penal con la mayor cantidad de pruebas. No, el fiscal dice: me opongo por impertinente, por no útil, por inconducente, porque ya es repetitiva. En algunos casos tiene razón, pero esa línea estratégica de tratar de impedir que la defensa ingrese con medios probatorios al juicio, de que es mejor que ingrese sin medios probatorios y los únicos medios probatorios que se van a valorar son los de la Fiscalía, pone de manifiesto la perversión en el uso de las técnicas de litigación oral. Cuando para un debate contradictorio en el juicio oral sería lo mejor que, si la defensa plantea medios de prueba y la Fiscalía también, que ingresen con todos sus medios de prueba, razonables, prudentes, pero no hacer esa labor de liquidación, de muerte probatoria a los sujetos procesales que van a ingresar al juicio oral. ¿Qué se va a debatir en el juicio oral? Solo los medios de prueba de los órganos institucionales. Eso es incorrecto, pero esa es una práctica que se está produciendo bastante en las Fiscalías Supremas y en la Corte Suprema de Lima. No lo observo aquí, ni en provincias. Los fiscales son más prudentes, no se oponen a los medios de prueba que plantea la defensa. Es más, consideran que es adecuado que se dé un debate en condiciones de igualdad. Pero esa matanza, esa muerte anticipada de las posibilidades probatorias de la defensa, puede ser también de la parte civil, no es correcta. Y se inmersa en lo que yo llamo el retorno a prácticas inquisitoriales en la investigación del delito y en el tema también del control de acusación, cuando se analizan los medios de prueba que van a pasar, los elementos de prueba que van a pasar a ser medios de prueba.
Otra característica que tiene que ver con el retorno a prácticas inquisitoriales es la pérdida de los perfiles diferenciadores entre fiscal y juez. Es frecuente que en las audiencias los fiscales, por ejemplo, formulen apreciaciones no precisas sobre el delito y sobre el grado de autoría y participación. Tampoco se observa que tampoco los fiscales precisan el bien jurídico protegido en el delito que imputan. De la gran cantidad que a mí me ha tocado observar de requerimientos acusatorios, el fiscal no fundamenta el bien jurídico protegido específicamente. En un abuso de autoridad, ¿qué es lo que se quiere proteger? Es un delito ambiental, específicamente, no cuestiones generales. Entonces, cuando la defensa le dice al señor fiscal, quiero que usted me precise cuál es el valor objeto de protección específica en la imputación suya, obviamente que el fiscal a veces no atina a explicar cuál es el interés específico. Y entonces el juez dice, doctor, ese no es problema de este momento, eso lo vamos a ver más adelante. O sea, se pierden los niveles diferenciadores entre fiscal y juez cuando los fiscal y juez actúan en una línea de unidad de actuación en el proceso penal. El juez tiene que conservar su perfil de juez. El fiscal es un abogado de la sociedad. Como abogado puede equivocarse, lo mismo que la defensa. Es necesario entonces recuperar, reposesionarse en los perfiles diferenciadores entre fiscal y juez. Muy bien. Finalmente, y no una constante, pero sí una peligrosa manifestación que se está produciendo en la justicia penal peruana es la creación de grupos mafiosos de abogados que tienen sus redes a todo nivel institucional, ¿verdad? Abogados que llegan a todos los niveles, administrativos, políticos, judiciales, y que se valen de su poder para mediatizar a la justicia. Y que incluso llaman a los procesados para decirles, tu caso se soluciona con gente de poder, tu abogado no te va a solucionar tu problema, comunícate conmigo, con nosotros te aseguramos éxito en tu gestión. Abogados que llaman a los procesados, así, procesados empresarios, procesados políticos, que les envían mensajes a sus correos o a sus celulares. Grupos de abogados mafiosos, quizás sea una palabra muy fuerte, de abogados no éticos, una palabra mucho más suave, que están metidos en vínculos con la corrupción en la administración de justicia. Es como aquel que te dice, hermanito, me hubieras hablado, yo soy amigo de la jueza, yo soy amigo del fiscal, antes habla conmigo. Ese tipo de abogados, por ejemplo, han crecido en el Perú. Hay una gran cantidad. Pululan Tribunal Constitucional, pululan a nivel de la Corte Suprema, de las Fiscalías Supremas, obviamente no con conocimiento de estos magistrados de alto nivel, eso hay que entenderlo así, salvo prueba en contrario, pero es una característica que se manifiesta en el caso del Perú. Muy bien, de las constantes pasemos, doctores, al tema del lavado de activos. El lavado de activos es un delito que se generó en las Naciones Unidas, en los comités de especialistas que en los años 83 al 87 se dieron cuenta que luchar contra el tráfico de drogas sería ineficaz si es que no tratamos de detener, anular, entorpecer seriamente los dineros que los traficantes han obtenido. Las Naciones Unidas se encargó a un grupo de expertos de todo el mundo preparar una convención, y esta convención se realizó en Viena en el año 1988. Esta convención se encargó de regular
el tratamiento jurídico internacional del lavado de precursores, del lavado de dinero. La palabra lavado de activos es moderna. Y en esa Convención de Viena de 1988, dedicado al tráfico de drogas y a la regulación del lavado de dinero derivado del tráfico de drogas, dio luz al famoso delito de lavado de activos. Austria, Viena, 1988. Ahí se dijo que todos los estados tenían la obligación de penalizar el tráfico de precursores, los lavados de dinero y el ocultamiento de información. A partir de esa convención de 1988, en todo el mundo se empezó a regular el delito de lavado de dinero, primeramente vinculado solamente al narcotráfico. Y eso pasó en el Perú. En el Perú, el 11 de abril del 91, el decreto ley 25428 agregó, ¿se acuerdan? Los artículos 296A y 296B, lavado de activos y receptación, vinculándolos al tráfico de drogas. Posteriormente, todo se va perfeccionando. No solamente el tráfico de drogas origina ganancias ilegales, también una gran cantidad de delitos de rendimiento económico originan ganancias ilegales. La extorsión, la trata de personas, el tráfico de órganos, la minería ilegal recientemente. Todos estos delitos han potenciado la figura del delito de lavado de activos. Así, de manera preliminar, ¿cómo podríamos definir el lavado de activos? Lavado de activos comporta una serie de delitos actualmente, una serie de figuras delictivas. No es solamente la conversión y la transferencia o el ocultamiento. De acuerdo a la ley actual que regula el lavado de activos, el decreto legislativo 11, ¿cuánto? 1106, tenemos una diversidad de figuras de lavado de activos. Entonces, dar una definición de lavado de activos, podríamos concretarla de la manera siguiente. Es una serie de comportamientos o conductas orientadas a legalizar bienes o dineros que proceden de actividades delictivas. La finalidad en el lavado de activos es esencial. No es solamente convertir dineros sucios en bienes, es ocultarlos de la labor de la justicia. En el lavado de activos la finalidad es evitar su identificación, evitar su incautación o decomiso. Y para ello, en el lavado de activos, en tanto una serie de conductas o comportamientos dirigidas a legalizar dineros, bienes, valores de procedencia ilegal, en estos delitos se utilizan el sistema financiero, los sistemas bancarios, los sistemas paralelos financieros, con la finalidad de inmersar en la economía estos dineros ilegales. El lavador de dineros tiene que legalizar sus bienes y dineros, ganancias, efectos, tiene que legalizarlos, tiene que ingresarlos a la economía, tiene que comprar empresas y a través de esas empresas comprar otras, transferir empresas, enviar dinero al extranjero y del extranjero regresarlo. Tiene que reflotar empresas en crisis para hacerlas trabajar y hacer que los dineros que procedieron del narcotráfico, de secuestros, de trata de personas, se pierda su pista. Esa es la idea del lavado de activos. Legalizar los dineros de origen ilegal con el objeto de ingresarlos en la economía y hacer que se pierda su origen ilegal, su origen delictivo. Entonces, el delito de lavado de activos es un delito que se reconoce como un delito
de tendencia interna trascendente. O sea, no es solamente el acto de colocar dinero en el banco, comprar empresas, dedicarse a vender y comprar dólares, colocar una tienda de autos nuevos y finos y no vender ninguno de ellos, y aparentar que se lo vende, cambiarlo de lugar y decir se vendió. O sea, es más que eso, ¿verdad? No es solamente operaciones económicas, es también un delito en el cual la finalidad es colocar esos bienes en la economía para alejar la pista de la justicia. Eso hace de este delito un delito de dolo interno trascendente. No basta el dolo de invertir, de transferir, sino que a este dolo se le agrega un dolo que se sobrepone a todos ellos y que va más allá. Legalizar activos de origen ilegal con el objeto de hacer que la justicia le pierda la pista. En el delito de lavado de activos, ¿qué se protege? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? ¿Cuál es el interés jurídico que el sistema penal protege? Sabemos que no está en el Código Penal. Ese es un mérito, que no esté en el Código Penal. Porque los delitos de crimen organizado no están hechos para el Código Penal. Porque son delitos multiofensivos. Y en el Código Penal, la clasificación de los bienes jurídicos son muy ortodoxos. Delitos contra la libertad sexual, contra la vida, contra el patrimonio, contra la salud, contra la administración. Hay delitos que afectan varios de esos bienes jurídicos. Y entonces, ¿cómo lo ubicamos en el código? Gran problema. La única solución ha sido trabajar estos delitos en leyes especiales, que en el caso del lavado de activos se llaman estatutos, porque en el estatuto tú trabajas normas penales, generales, especiales, administrativas, incluso administrativas, procesales y penitenciarias. Esa es la magia de los estatutos antidelitos. Los estatutos lo comenzó a emplear Colombia, Argentina, y el Perú lo ha seguido con la ley antiterrorista. Empezamos con los estatutos con la 25475, el año 92. Ahora tenemos varios estatutos. El estatuto anti-lavado de activos, el estatuto antiterrorismo, el estatuto de delitos aduaneros y tributarios. ¿Qué se protege aquí? Varios bienes jurídicos. El acuerdo plenario de la Corte Suprema señala que los bienes jurídicos protegidos acá son básicamente dos: el orden socioeconómico y la administración de justicia. Es correcto eso, es bastante correcto. Porque miren, hacer ingresar en la economía 1.000 millones de dólares, empresarios que compran empresas, que crean bancos, que se dedican a hacer servicios a nivel nacional e internacional, imaginen, eso desestabiliza el orden económico, altera la libre competencia, ¿verdad? Y permite economías falsas, sustentadas en hechos delictivos. Entonces se protege el orden socioeconómico, exactamente, pero también se protege la administración de justicia. Porque aquí, en el lavado de activos, es importante también la incautación de esos bienes, el decomiso de esos bienes, determinar el origen ilegal de los mismos. ¿Y eso qué cosa es? Eso es actividad jurisdiccional. Se afecta entonces el bien jurídico, administración de justicia. Pero solamente eso, ¿no se afectan otros intereses también, otros valores? Por ejemplo, si somos un país de lavadores de dinero, de narcotraficantes, de personas que se dedican a la trata de personas, de sujetos que se dedican a la trata de personas, ¿eso no afecta también un bien jurídico que se llama seguridad pública nacional? Que el Perú se convierta en una narcorepública, en la que los bancos, el poder, estén en manos de lavadores de dinero, narcotraficantes y otros sujetos. ¿Eso no afecta también la seguridad de la defensa nacional? Claro, nos convierte en estados fallidos, nos convierte en narcorepública. De ahí la política criminal del Estado muy fuerte contra el lavado de activos, que se aprecia en el Perú.
dicen que se afecta también la estabilidad democrática. Quizás esto sea bastante discutible. Y, finalmente, que con el lavado de activos también se protege el delito previo, el bien jurídico del delito previo. Por ejemplo, si se trata de dineros que provienen de la extorsión. La extorsión afecta a un bien jurídico patrimonial, por la libertad también. Al procesarse a la persona por lavado de activos de dinero que procede de la extorsión, se estaría también protegiendo el bien jurídico del delito previo, en este caso el patrimonio o la libertad. Obviamente que esta es una tesis minoritaria, pero que lo que protege el bien jurídico sea el orden socioeconómico y la administración de justicia es la tesis mayoritaria. Sobre esas tesis se plantean tesis de protección que gozan de consenso en el ámbito doctrinario. En el tema, por ejemplo, de la seguridad pública nacional. Y son minoritarias las posiciones que dicen que acá se protege también la estabilidad democrática de los países. Muy bien. Veamos algunas características del delito de lavado de activos. En primer lugar, es un delito de crimen organizado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es un delito de alto rendimiento económico asociado a organizaciones criminales. Pensar un lavado de activos individual de una sola persona, en realidad esa no es la idea de criminalizar el lavado de activos con toda la reducción de garantías, de derechos. No, el lavado de activos que se reprime como delito de crimen organizado es aquel que se escenifica, es aquel que se realiza a través de organizaciones criminales. En el Perú se procesan personas individualizadas por lavado de activos. Por ejemplo, un alcalde, de quien se dice que especuló y esos dineros le sirvió para comprar e invertir. Ese tipo de lavado de activos no es un delito de crimen organizado. Ese no es el delito que nos interesa. E incluso es debatible si es realmente un delito de lavado de activos, porque de acuerdo a los lineamientos internacionales, y lo dice la ley, la Convención de Palermo, la Convención de Palermo es la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra el crimen organizado, y ahí se señala que estos delitos requieren estructuras empresariales, de modo tal, lavado de activos a una sola persona, al margen de empresa, al margen de organización, es un tema bastante debatido. No obstante, se han sancionado individuos por delito de lavado de activos. Ese tema obviamente tiene que ser objeto de normalización en el ámbito de la línea política criminal. Claro, en el Perú no tenemos una profusión de organizaciones criminales. La atención de los fiscales y jueces se ha orientado entonces a personas, a pequeños empresarios, al rey de la papa, del camote, del pacae. No hay rey del pacae, el pacae es un trabajito de personas pequeñas. Pero ¿qué tal si el fiscal dice, señor, susténteme sus gastos, sus ingresos? Usted vende pacaes en Mochoqueque, usted tiene una casa y veo que tiene una camioneta. Susténteme cómo compró esa casa y cómo compró esa camioneta. ¿Qué le dirá el señor que vende en Costalillo pacaes? Señor, yo no tengo cómo sustentar. Ah, no tiene usted cómo sustentar. Lavado de activos, señor. Yo sospecho que la camioneta y su casa usted lo ha comprado con base a actividades delictivas. Como no tiene forma de demostrar un dinero de origen, yo voy a sospechar que esos dineros tienen origen ilegal. Porque usted no me está demostrando cómo obtuvo su casa, cómo obtuvo su vehículo. Este es un error que se está produciendo en la sala de lavado de activos, por ejemplo, cuyos peritos no consideran activos si es que usted no demuestra cómo obtuvo ese dinero. Tiene que ser una forma lícita, una herencia, premios, ingresos, pero me tiene que, desde el primer momento, cómo obtuvo sus $1.000, cómo lo fue creciendo. Ese es un tema que tiene que ver con la incomprensión de lo que significa lavado de activos como delito de crimen organizado.
Dos, en el delito de lavado de activos vamos a encontrar vinculaciones o vinculaciones con organizaciones internacionales. Porque el lavador de activos necesita transferir dineros al extranjero. Y esa transferencia de dineros al extranjero se hace a través de los bancos, pero se hace también a través de organizaciones criminales que recepcionan esos dineros, los invierten y los regresan. El delito de lavado de activos se lo consideró como un delito de cuello blanco, como un delito de neodelincuencia. Pero la frase delito de cuello blanco no es muy precisa, porque este delito de cuello blanco está asociado a todo tipo de delito económico de ganancias. La actividad monopólica es un delito, por ejemplo, de cuello blanco. Los delitos tributarios son delitos de cuello blanco, porque son personas con poder los que lo realizan. Por lo tanto, aquella caracterización que decía que el delito de lavado de activos es un delito de cuello blanco es relativamente acertada. No lo es en la actualidad. Esta frase de cuello blanco ha sido ya dejada de lado en el tratamiento de los delitos de crimen organizado. Sí se reservan para los delitos económicos. ¿Estamos en el delito de lavado de activos frente a un delito de peligro o frente a un delito de resultado? Es de peligro por sus implicancias para la economía, pero es de resultado en cuanto a las exigencias del tipo penal. ¿Qué dice el tipo penal? El que convierte o transfiere bienes, dineros, etcétera, de procedencia ilegal. Convertir o transferir, ¿qué son? Delitos de peligro. Convertir, ¿qué cosa es? Es colocar en la actividad formal dinero de origen ilegal. Por lo tanto, es un delito de resultado. Transferir, ¿qué cosa es transferir? De acuerdo a lo que plantea el concepto transferir, es desplazar de un ámbito determinado, financiero o económico, a otros ámbitos financieros o económicos. Eso podría ser un delito de simple actividad. Pero el convertir, la modalidad de lavado de activos de convertir los dineros ilegales en bienes formales es un delito de resultado. Entonces, en su sentido político-criminal, el delito de lavado de activos es de peligro para la estabilidad económica, pero es de resultado en su modalidad de conversión. Es de simple actividad en la modalidad de transferir bienes. Muy bien. El lavado de activos posee en la actualidad autonomía típica en relación al delito previo. El delito de lavado de activos tiene un perfil propio. No puede estar supeditado a que se haya demostrado, investigado o acreditado el delito previo. Se ha independizado de este delito. Pero esa independización no es absoluta. Siempre el delito de lavado de activos va a requerir elementos de razonabilidad que lo vinculen con un delito previo. No es elemento del tipo de lavado de activos el delito previo, pero sí es un referente, un antecedente a partir del cual empezar a trabajar el lavado de activos. Y lo establece la norma. Cuando dice el lavado de activos se infiere de actividades criminales, tales como tráfico de drogas, lavado de activos, delitos contra la administración pública, etc. Si bien es un delito que tiene autonomía en relación a los delitos previos, sin embargo, esa autonomía no es absoluta. Se requiere tener un referente. Si es que el fiscal no acredita razonablemente la existencia de ese referente, que no es lo mismo decir a que acredite el delito previo, no. Tiene que haber razonabilidad en la sospecha que tiene el fiscal acerca de que esos dineros proceden de una extorsión, de un secuestro, de un enriquecimiento. Tiene que haber elementos de razonabilidad. No bastará la sola sospecha. El fiscal tendrá que acreditar la razonabilidad. Va a tener que fundamentar. Si bien no va a haber acá sentencia, proceso penal, pero el fiscal dirá, este señor estuvo en la administración pública y contra él hubieron procesos que, si bien fueron archivados o bien prescribieron, pero me dan razonabilidad que este señor
se ha enriquecido ilícitamente o que cometió peculado. Imagínense, una persona, funcionario que comete peculado y su caso prescribe, es tan hábil para mantener el proceso por cerca de 12 años, pero prescribe y nunca le procesan mejor, nunca lo sancionan. Significa que no ha sido culpable, pero para el lavado de activos, que no ha sido culpable, ¿tiene una validez para invalidar la tesis de lavado? No. Son elementos razonables que al fiscal le hacen pensar que este señor habría cometido un peculado obviamente no sancionado. Por eso la norma dice no se requiere que el delito esté sancionado, incluso no se requiere que esté investigado, pero sí deben existir elementos de sospecha razonables que este señor ha cometido el delito. Como no se va a investigar el delito previo, porque el delito de lavado de activos no lo exige, bastará entonces la razonabilidad que este delito en la práctica se habría cometido. Eso, para una persona formada en derecho penal, en principios, en garantías, puede sonar un poco raro, pero esa es la forma de lo que se llama la reducción, el rebajamiento de las garantías constitucionales en la lucha contra el crimen organizado. Eso es lo que se llama una manifestación del derecho penal del enemigo. El principio de legalidad es muy importante. La Constitución dice que el hecho tiene que estar expresa e inequívocamente descrito en la ley penal y por lo tanto en la denuncia. Pero frente al crimen organizado, este enunciado constitucional se relativiza. Basta que existan elementos razonables de sospecha. Eso es lo que se llama también, doctores, la derrotabilidad de las normas. En la lucha contra el crimen organizado, las garantías se rebajan al máximo. Si le interesa la razonabilidad, entonces la presunción de inocencia está en cuestionamiento. Prima el criterio de culpabilidad desde un principio, rebajamiento de garantías procesales. Muy bien. En el caso del delito de lavado de activos, ya dijimos que es un delito omnicomprensivo. Abarca normas penales especiales, abarca normas procesales, abarca normas penitenciarias, fundamentalmente esas. Los tipos penales de lavado de activos que contempla el decreto legislativo 1106 son variados, ¿no? Tenemos el delito, artículo 1, delito de conversión y transferencia. Primera modalidad del delito de lavado de activos, conversión y transferencia, castigado con pena que va de 8 a 15 años. Todo esto supone que previamente se hayan realizado o cometido delitos generadores de ganancias. No podrá haber delito de lavado de activos en una violación sexual. No podrá haber lavado de activos en un aborto, en un homicidio, salvo que le hayan pagado a la persona para matar. A eso no se refiere el decreto legislativo de lavado de activos, se refiere a delitos de alto rendimiento económico y lo establece el artículo, ¿no? La norma penal, cuando señala cuáles son los delitos generadores de lavado de activos. Entonces tenemos una primera modalidad, delito de conversión y transferencia. Convertir ganancias ilegales significa colocarlos en el mercado de la economía, en el mercado de los servicios, en el mercado de los bienes. Significa comprar, por ejemplo, propiedades, comprar joyas. Significa invertirlo en empresas. Pero solamente eso será el delito. No. Todos esos actos tienen que tener la finalidad de ocultar el origen de esos bienes. De forma tal que un funcionario que pecula, que se apropia de fondos del Estado, compra una casa en Chiclayo, ¿será eso lavado de activos? No, porque comprar casas no tiene la finalidad de ocultar el origen ilegal de los bienes adquiridos, sino al contrario, lo pone más en evidencia. Comprar esa casa, venderlo, transferirlo, hacer negocios, eso es la lógica del lavado de activos. Ocultar los bienes de la investigación de la justicia.
Primera modalidad, actos de conversión. Convertir los bienes ilegales en bienes legales. Segunda modalidad, actos de transferencia. ¿Qué cosa es transferencia? Transferencia interna y transferencia al exterior, hacia afuera. Colocar esos dineros, esas joyas, esas obras de arte robadas, por ejemplo, colocarlos fuera del país, transferirlos. El funcionario que maneja fondos, que transfiere de la cuenta del Estado a una cuenta personal suya o a la cuenta de un amigo en el Perú o en el extranjero, está cometiendo la segunda modalidad del delito de lavado que dice transferir bienes con la finalidad de ocultar su origen. Este es el delito entonces que tiene dos modalidades. El delito típico de lavado de activos. Su pena es 8 a 15 años. Hay una segunda modalidad que tiene que ver con la receptación propia del lavado de activos. La receptación nosotros lo tenemos regulado en 3 normas penales. Primero, el artículo 194 del Código Penal. Segundo, la receptación aduanera. Y tercero, la receptación inherente a la figura de lavado de activos. ¿Por qué se diferencia, en qué se diferencia esta receptación de lavado de activos de las otras receptaciones del 194? Del artículo 4, si no me equivoco, de la Ley de Delitos Aduaneros. Se diferencia en que la receptación de lavado de activos exige algo más que las receptaciones comunes. ¿Qué exige esta receptación de lavado de activos? Igualito, dice la norma, el que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. Hasta ahí es el delito de receptación del 194. Pero la norma agrega algo más. Dice, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Esa es la nota característica de la receptación propia del lavado de activos, que es un delito con una finalidad trascendente. La conducta típica no se agota, no termina en el solo acto de adquirir, negociar, administrar bienes de procedencia ilegal, sino que la gente debe tener ese dolo complementario. Dolo para adquirir, dolo para administrar, dolo para negociar bienes de procedencia ilegal. Pero acá hay un dolo que un doble dolo, el dolo complementario, el dolo de saber que estos actos de ocultamiento lo estoy haciendo con la finalidad de evitar la identificación de su origen. Esa es la figura de la receptación. Acá ingresan los familiares por lo general, los familiares que ocultan los bienes, los familiares que son los testaferros del funcionario o del empresario que adquiere dinero en forma ilegal. Ahí se involucra a la mamá, a los familiares, a la esposa, a los compadres, a los amigos. Ellos son los que por lo general son imputados por este delito de ocultamiento de bienes. La pena es la misma, de 8 a 15 años. Hay una tercera modalidad, que es el transporte de bienes, ganancias, en el interior del país o fuera de él. Transporte, traslado de bienes, dineros, efectos, ganancias de origen ilícito al interior del país o fuera de él, o se introduce en el extranjero al interior del país. Ese delito de transporte de bienes de procedencia ilegal, igual, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso, tiene una pena que va de 8 a 15 años. 3 modalidades de lavado de activos, doctores, ya tenemos. Conversión, transferencia de bienes de procedencia ilegal, con la finalidad de, en segundo lugar, actos de ocultamiento de estos bienes ilegales, con la finalidad de, y en tercer lugar, traslado
transporte de bienes de origen ilegal en el territorio de la República o fuera de ese territorio. Fuera, esto es al extranjero. ¿Quiénes cometerán este delito? El que transporta, traslada dentro del territorio nacional dinero, títulos, etcétera, cuyo origen ilegal conoce. Puede ser la misma persona que ha obtenido estos dineros, o pueden ser terceras personas, administradores de negocios que se encargan de este sucio negocio de sacar los bienes de procedencia ilegal del Perú al extranjero o de introducirlos. Hay una modalidad agravante, mejor dicho, en el artículo 4 se plantean varias modalidades agravantes de los delitos anteriores, de conversión y ocultamiento. ¿Y por qué se agravan estos delitos de conversión, ocultamiento y traslado de bienes? Se agravan, uno, cuando el sujeto es funcionario público. Muy bien. O es agente del sector inmobiliario y financiero. Dos, el agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal. Qué interesante. Acá regresamos a la idea que estábamos trabajando. Nuestro código, nuestra legislación de lavado de activos ha considerado que el lavado de activos lo puede cometer una sola persona o lo pueden cometer personas que están formando parte de organizaciones criminales. Eso de por sí es anómalo en el concepto de lavado de activos, porque todos los libros que ustedes vean sobre lavados les dirán que este delito es de crimen organizado, pero nuestro legislador ha incluido el lavado de activos cometido por personas individuales y el lavado de activos cometido como parte de una organización criminal. Eso explica que muchas personas individuales estén siendo procesadas por lavado de activos. En el fondo, esta es una, desde mi perspectiva, desnaturalización de un delito típico de crimen organizado con base a la Convención de Viena. Pero en el Perú está así definido. Cuando el delito lo cometen personas que forman parte de criminalidades, forman parte de organizaciones criminales, la pena se eleva. Ya tenemos una segunda circunstancia agravante. Tercera circunstancia, cuando el valor de estos bienes lavados supera 500 unidades impositivas tributarias. Eso es más o menos más de 1.700.000 soles. Es una buena cantidad. La pena en este caso de agravantes es una pena que va desde los 20, de los 10 a los 20 años. Ya no 8 a 15 como el tipo básico, sino 10 a 20 años. Hay una circunstancia ultra agravada que castiga con pena de 25 a 35 años, cuando los dineros de procedencia ilegal proceden de la minería ilegal, tráfico de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión y trata de personas. El legislador ha sido muy enfático aquí. Aplicar pena de 25 a 35 cuando esos dineros ilegales tienen como referente un delito previo que se llama minería ilegal, que es un asunto bastante difícil de precisar, ¿no? Porque el gobierno diferencia, o sea, las normas diferencian entre minería ilegal y minería informal, por razones nada bien, no muy claras, ¿no? En base a criterios formales. ¿Es formal por qué? Porque está adscrita a un plan de intervención en minería, en actos de minería no autorizada. ¿Y por qué es ilegal? Porque no forma parte del padrón de los mineros que se han sido inscritos. O sea, un sentido formal para diferenciar entre delitos de minería ilegal, formal e informal. Bien, acá la pena es de 25 a 35 cuando los dineros proceden de la minería ilegal, tráfico de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas. Hay que preguntarnos, terrorismo. El terrorismo es un delito que da dinero, que produce bienes,
Pues que el legislador está refiriéndose al narcoterrorismo. Al narcoterrorismo. A los terroristas que se valen del narcotráfico para hacer bolsa, para comprar armamentos, para corromper funcionarios, para mantener a los efectivos policiales y militares de las zonas inermes. No es solamente el terrorismo, porque el delito de terrorismo no se define como un delito de contenido patrimonial. La Convención de Palermo del 2000 no define al terrorismo como un delito de crimen organizado. Nadie lo define así, pero nuestro legislador lo considera como una circunstancia agravante, bastante debatible. Hay que entender, como dice el tribunal, que se está refiriendo al terrorismo vinculado al narcotráfico, al narcoterrorismo. Muy bien. Hay una circunstancia atenuante. Cuando el valor del dinero, de los bienes, de los ingresos, que son objeto de lavado de activos, no superan las 5 unidades impositivas tributarias. Las 5 unidades impositivas tributarias. Es decir, cuando el que lava dinero no lava más de ¿cuánto? Más de 18.000 soles. Me parece que esta norma es un engaño al muchacho. ¿A quién va a lavar 15.000 soles? ¿Para quién le quieren aplicar esta norma? ¿Ah? Al profesor que da sus conferencias y no da recibos. Lavado de activos. Porque se puede emplear también para dañar la vida de profesores que son muy críticos. ¿Quién sabe más adelante? O al vocal que dicta conferencias, igualmente. ¿Dónde está, señor, sus ingresos? ¿Cómo usted los está haciendo actividades administrativas irregulares? Pero la norma de lavado dice actividades criminales. Eso no es una actividad criminal. Será un ilícito administrativo, pero no ingresa en el marco de lavado de activos. Hacer lavado de activos por menos de 17.000 soles. ¿Cómo podríamos pensar eso? ¿Por 5.000, por 3.000, por 8.000? Por ejemplo, una extorsión, ¿no? Que le den 5.000 soles por una extorsión, o 10.000 soles. El hijo que se autosecuestra para que el papá pague 10.000 soles. Ahí pues se sale por lavado de activos. Me parece que esta es una norma un poco bastante extraña. O bastante extraña. Pero bueno, coloca una atenuante en cuanto a la pena, ¿no? De C no menor de 4 ni mayor de 6. En la otra modalidad delictiva ya teníamos 3 modalidades de lavado. El lavado, conversión, transferencia. El lavado mediante actos de ocultamiento o receptación. El lavado mediante traslado de bienes en el territorio nacional o fuera de él. Y tenemos ahora una 4ª modalidad de lavado. Es lo que se llama en el artículo 5 el incumplimiento de comunicar operaciones sospechosas. Este delito es un delito de infracción de deber, porque no lo puede cometer cualquier persona. ¿Quién comete este delito? El que, incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado. ¿Quiénes cometen estos? En los bancos, pues, los notarios, los funcionarios bancarios, los oficiales de cumplimiento. Omiten. Es un delito de incumplimiento funcional, un delito de infracción de deber. ¿Cuál es la pena acá? 4 a 8 años. Es fuerte. La norma se coloca en la situación de que este incumplimiento puede ser culposo y castiga una nueva modalidad de delito culposo, el delito culposo de incumplir, comunicar operaciones sospechosas a la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? La unidad de investigación financiera. Los bancos, las notarías, los negocios están en la obligación, todos los negocios están en la obligación, las empresas, de comunicar operaciones sospechosas. ¿Cuáles son las operaciones sospechosas? Aquellas cuyo valor excede los $10.000 y no se sepa que esta persona regularmente maneja esos dineros. Aquellas operaciones que por su frecuencia exceden esta cantidad. Por ejemplo, 10 veces durante una semana
la persona ha remitido al extranjero $2.000. Aparentemente no pasa los $10.000, pero la frecuencia ya lo hace una operación sospechosa, 4 o 5 veces, o que espacíe. Muy bien. Ese es un delito que se castiga con pena que va de 4 a 8 años. La culpa, el incumplimiento por culpa de la comunicación de transacciones o operaciones sospechosas será castigado con pena de multa. Pocas veces se sanciona delitos culposos. ¿Qué implica que se sancione un delito culposo? Supone una injerencia máxima del derecho penal. En el Código Penal, aparte de esta modalidad culposa, hay 13 modalidades de delito culposo, pero son casos excepcionales que afectan bienes jurídicos importantísimos como la vida, la integridad física, el patrimonio del Estado. Acá se están protegiendo los estragos culposos. Acá se está protegiendo la administración pública y el orden socioeconómico a través de una modalidad culposa. Después hay otro delito que es el rehusamiento, el incumplimiento en suministrar a la autoridad información económica, financiera, contable, mercantil que le sea requerida en el marco de una investigación. Ya no es el incumplimiento de comunicar operaciones sospechosas, es el incumplimiento de no hacer llegar a la autoridad la información contable o mercantil que ésta le requiera. El fiscal, la unidad de inteligencia financiera que requieren información y la persona no le hace llegar. Dice la norma, la persona que lo que hace rehúsa y retarda, ¿no? Rehúsa o retarda suministrar la información. Este delito puede ser cometido por cualquier persona a quien se le requiere que brinde la información. Incluso el mismo investigado por delito de lavado de activos, de ser así, sería una doble calificación. A ti se te imputa lavado y a ti también se te va a imputar por rehusar brindar la información. Pero ¿acaso una persona que está procesada tiene el deber de brindar información? ¿Tiene el deber de decir la verdad? No, o sea, eso sería ya un sobredimensionamiento en el ejercicio de la ley impunente. Esto está en función a terceras personas que tienen documentación y que son requeridas para que informen. Pueden ser personas que pertenezcan a la administración y que se niegan a informar, personas que tienen que ver con las entidades bancarias y que se niegan a informar. Informar sobre documentación, no sobre operaciones sospechosas. Gran diferencia. La pena en este caso es una pena de 2 a 4 años. Ahí acaban los delitos. Tenemos entonces 5 modalidades delictivas de lavado de activos. Miren lo que dice las reglas de investigación, artículo 7. Para la investigación de los delitos previstos en el presente decreto, o sea, delitos de lavado de activos, el fiscal podrá solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. ¿Se entiende? Porque estamos luchando contra el crimen, contra una modalidad de crimen organizado. Pero el tema de lavado de activo individual, la medida es bastante fuerte. El artículo 8 plantea la hipótesis de sanciones contra las personas jurídicas. Es interesante. Si los delitos contemplados en estos artículos fueren cometidos en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización, el juez deberá aplicar, ¿qué cosa? Multas, clausuras, suspensión, cancelación de licencias, disolución de la persona jurídica. Miren qué importante este tipo de normas de consecuencias jurídicas. Decíamos que en el Perú no se reprimen a las personas jurídicas, pero en el fondo, ¿es cierto esto? ¿O es que sí se reprimen a las personas jurídicas? No se les lleva al banquillo a los acusados, pero sí se les reprime.
¿Cómo podríamos reprimir a una persona jurídica? No podemos meter a la cárcel a la persona jurídica, ¿verdad? Pero sí podemos establecerle sanciones de corte económica y administrativa. ¿Y eso es lo que se hace acá? Entonces, ante la pregunta, ¿en el Perú se reprime penalmente a las personas jurídicas? La respuesta es, sí se lo reprime, a través de medidas económicas y administrativas. No se le hace proceso penal a las personas jurídicas, pero sí se lo reprime. Entonces, ¿hay represión de las personas jurídicas en el Perú? Sí. En el Perú se reprimen a las personas jurídicas. Que no se los llama sujetos activos del delito, ese es otro tema. Pero en el fondo, de una forma, sí hay represión de personas jurídicas en el Perú. ¿Estas medidas serán de contenido penal? Bueno, hay que entender que las medidas de contenido penal no siempre están asociadas a la pérdida de la libertad, porque hay medidas de contenido penal con las multas también. Por lo tanto, si hay medidas de contenido penal que son patrimoniales, ¿por qué no entender que también estas sanciones estén relacionadas con sanciones de corte penal? Ese es un tema en debate. ¿No? Ese es un tema en debate que obviamente tendrán que asumirlo en el ámbito legislativo a efectos de reprimir con más seguridad el marco de actuación de las personas jurídicas. Para eso tendrá que cambiarse el concepto acción y el concepto culpabilidad. Como sabemos, el concepto acción y culpabilidad en nuestra legislación penal está en función a los actos de una persona individual, no a los actos de colectivos sociales o de personas jurídicas. Ese es un tema que requerirá un tiempo todavía, pero en la medida en que el Perú vaya creciendo económicamente, estamos casi seguros que llegará el momento en que se repriman a las personas jurídicas como personas jurídicas. Muy bien, esta norma de lavado de activos, estoy buscando lo que no me encuentro. En el artículo, si no me acuerdo, en el artículo 10, dice: el delito de lavado de activos está relacionado a actividades criminales que tienen que ver con tráfico de drogas, lavado de dinero, trata de personas, secuestros, extorsiones, delitos patrimoniales. Y también dice delitos contra la administración pública. En ese punto, delitos contra la administración pública, el operador jurídico tiene que ser prudente. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver un abuso de autoridad con esta clase de delitos de lavado de activos? O sea, la actividad criminal, que es el antecedente para el lavado. ¿Qué tiene que ver el abuso de autoridad con un lavado de activos? Si el abuso de autoridad no genera dinero, no genera ingresos, bienes, no tiene ninguna relación. No creo que algún fiscal llegue a esa conclusión de que en el delito de abuso de autoridad hay terreno para plantear un lavado de activos. Eso es absurdo. Sí el cohecho, sí el tráfico de influencias, sí la negociación incompatible o el peculado, que tiene que ver la malversación de fondos como referente o base para un lavado de activos. Nada. Sí un cohecho activo, sí un soborno transnacional. Doctores, ¿qué tiene que ver el cobro ilegal de tributos, exacción ilegal, artículo 383 del Código Penal, con un lavado de activos? Nada. En la exacción ilegal, en su modalidad cobro de tributos ilegales, ¿qué hace el funcionario? Cobra de más, en una tarifa superior a la que se debe de cobrar, pero esos dineros él no se los apropia, los hace ingresar a la administración. ¿Qué tiene que ver eso con el lavado de activos? Entonces hay que ser prudentes cuando analicemos esta frase general, que también los delitos de lavado de activos son el antecedente para investigar por lavado. Que la trata de personas, perfecto. En la trata de personas hay explotación de contenido económico. Que los delitos patrimoniales que producen dinero, réditos, hay que procesarlos, claro, hay que procesarlos también por lavado de activos. Pero ¿qué tiene que ver acá el hurto de uso? Nada, ¿verdad? Entonces, se tiene que ser
bastante razonable en el uso de estas frases generales. El artículo 10 también dice, en la parte final, dice: también será procesada por lavado de activos el que originó el delito previo. Qué interesante. Esto se llama la figura del autolavado, ¿no? Es decir, no solamente responde por delito de lavado de activos el que convierte o transfiere, sino el que cometió el delito previo. A él también lo vamos a procesar por el delito de lavado de activos. ¿Qué significa esto? Esto es el cierre del círculo en la lucha contra el crimen organizado. Hasta hace un tiempo en el Perú, hasta antes de la ley 2775 del año 92, se debatía de por qué al extorsionador le vamos a aplicar lavado de activos. Mejor dicho, ¿por qué al sujeto que extorsionó, a él le vamos a juzgar también por lavado de activos, si esos dineros han sido transferidos por terceras personas? Si esta persona no fue la que convirtió él directamente, sino terceras personas. El artículo 10 del decreto legislativo dice: también a él le vamos a procesar por lavado de activos. El círculo es total, pero procesen al señor pues por extorsión. ¿Por qué por lavado de activos? Al sujeto que se enriqueció en la administración, él cometió enriquecimiento. La norma dice: también lo vamos a procesar a él por lavado de activos, al margen de que sean terceras personas las que lavaron los dineros, vinculados con ese dinero. Porque lavado de activos, ¿qué dice? El que convierte bienes cuyo origen él conoce que tiene procedencia ilegal. Eso nos coloca en el escenario de que el que tradicionalmente cometía el lavado de activos era una tercera persona, ¿no? Los narcotraficantes, por ejemplo, sus dineros, ¿dónde lo colocan? En las casas de cambio. Las casas de cambio saben que esos dineros vienen del narcotraficante, sí señor, a él se le aplica el lavado. ¿Qué nos dice la última parte del artículo 10? No, el lavado de activos también le vamos a aplicar al que dio origen a ese dinero ilegal, al narcotraficante, al extorsionador, al que robó. No solamente a las terceras personas que realizan los actos de tráfico. Esto es el círculo, el cierre del círculo en materia de lavado de activos. Como ustedes verán, esta figura de lavado de activos es una figura en manos de la Fiscalía poderosísima, ¿verdad? Que es un mecanismo eficaz para quebrar organizaciones criminales, ¿no? Porque van al tema del dinero. Porque, por ejemplo, en delito de corrupción, una persona puede decir: sí, voy a cárcel, no hay problema, 4 o 8 años. Y este sujeto ha utilizado su cargo público para enriquecerse, por ejemplo, con varios millones de soles, ha peculado, con mucho dinero. Para él le es rentable el delito. Pero con la figura de lavado de activos la cosa es sumamente complicada. La pena que le van a aplicar va a ser de 25 a 35 en su modalidad agravada, porque es funcionario público. Entonces, este mecanismo de lavado de activos, este delito es, doctores, una figura delictiva poderosa para luchar contra el crimen organizado, para desarticular organizaciones, si lo asociamos con la figura de la terminación anticipada y con la figura de la colaboración eficaz. Pero hay que trabajarla con prudencia, porque acá se rebajan bastante las garantías sustantivas y procesales. De ahí la importancia de que la interpretación de este tipo penal siempre tiene que ir apoyada en principios, ¿verdad? En moderación por parte del fiscal y del juez, porque se pueden cometer excesos. Se pueden considerar ganancias ilegales aquellas que simplemente no han sido documentadas. Pero eso no significa que procedan de actos delictivos. Regreso al ejemplo del rey del Pacay, al rey del Zapallo, los que traen de la sierra. Estos señores no van a poder demostrar el origen de su fortuna, pero de ahí vamos a sacar la conclusión que sus dineros, sus casas, sus propiedades tienen procedencia delictiva, criminal, ¿no?
son actos informales. No podemos confundir la actividad criminal con las actividades informales. Máxime si en el Perú la actividad informal cubre más del 70% de la actividad empresarial. Podríamos utilizar a jueces y fiscales para, como decía una de las constantes, para saldar cuentas económicas, para perseguir personas. Que el rey del Pacay quiera postular a la alcaldía, le lanzamos una denuncia por lavado de activos y le decimos al fiscal: señor, este señor tiene varios millones, que demuestre de dónde los ha obtenido. No va a poder demostrarle, lavado de activos. Ese no es el tema, ¿verdad? Ese no es el tema del derecho penal, que tiene que intervenir con razonabilidad. Preguntas, doctores, sobre esta figura de lavado de activos. Muchas gracias, muy amable. Bien, agradecemos a los dos oportunidades de exposición. Vamos al Colegio de Abogados para un diploma de reconocimiento y brevemente, porque el doctor sale todavía más en la tienda, ¿no? Doctor, decida, doctor. Bien, gracias por su presencia y mañana nos entregamos en el profesor doctor Morón Urbina. Muchísimas gracias.